Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carlos Hernández Bojorge. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir en este espacio de conferencia sobre 15 minutos y una pregunta. El día de hoy pues vamos a estar abordando la pregunta de cómo garantiza el Estado el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en tiempos de pandemia. En este sentido, pues yo quisiera abordar esta temática desde tres aspectos que considero son fundamentales al momento de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. En un primer momento, pues tendríamos que reconocer qué es lo que establece nuestro derecho positivo interno en relación a la temática del derecho a la salud. Derecho a la salud que se debe de entender tanto para la población en general, aquellos que gozamos de libertad, como aquellas personas que están privadas de su libertad. De igual manera, si existen algún tipo de ley especial, en este caso relacionado a la materia ya penitenciaria, y que retome el tema del derecho a la salud, de cómo lo debe de garantizar el Estado este derecho a la salud. Por otro lado, también tenemos un segundo aspecto que es importante tomar en consideración para el fundamento de la petición que se vaya a realizar ante el juez que esté conociendo de la causa ya en etapa de ejecución de la pena privativa de libertad o medida de seguridad, y este aspecto tendría que ser todas aquellas disposiciones internacionales referentes o que vienen a retomar el tema del derecho a la salud de las personas. Y recordemos de que este tema no necesariamente es solo para las personas que gozan de libertad, sino que el tema de salud también viene a incorporar a toda esta población penitenciaria que está privada de la libertad. De igual manera, reconocer si hay disposiciones internacionales específicas relacionadas a las personas que están con privación de libertad. Y ya un tercer aspecto que ya en este caso viene relacionado a cómo garantiza el Estado el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, podríamos mencionar los incidentes o beneficios que se establecen en la etapa ya de ejecución de la pena y que pueden ser promovidos por las defensas técnicas acreditadas en ese momento, o que de igual manera el juez de ejecución o el juez que está tramitando, que está conociendo de la ejecución de esa pena o medida de seguridad en relación a la persona que está privada de su libertad, lo puede hacer de manera oficiosa. ¿Ok? Entonces, retomando estos tres aspectos, vamos a hablar del primero, y en este sentido es importante que reconozcamos en nuestra constitución política donde se relaciona el tema del derecho a la salud, pero dentro de la misma constitución ver si hay algún espacio dentro de esta constitución relacionado al derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, yo les podría comentar que el artículo 39 de la Constitución Política establece que el sistema penitenciario es humanitario y que promueve la unidad familiar, la salud, la educación, la reeducación y la readaptación de la persona privada de libertad, para que cuando ésta adquiera su libertad no tenga mayor problema en poderse reintegrar a la sociedad. Por otro lado, tenemos también lo que establece el Código Penal, el Código Procesal Penal, referente a la etapa de ejecución de la pena, y algo muy importante que en el caso de nosotros pues tenemos una ley especial que es la Ley 745, Ley de Ejecución, Beneficio y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal. Esta ley viene a establecer cuál es la función del juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria en la etapa de ejecución de la pena. De igual manera, viene a establecer principios y derechos que tienen los privados y las privadas de libertad. Dentro del articulado de esta ley especial, podemos mencionar de que se establece el derecho a la salud que tienen los y las privadas de libertad. Esto es muy importante porque esto es la base también del fundamento que nosotros vamos a realizar ante este juez de ejecución
para solicitar de que éste garantice ese derecho a la salud, sobre todo en estos tiempos relacionados a la pandemia del COVID-19. Por otro lado, también tenemos el aspecto de cómo fundamentar estas peticiones conforme a las disposiciones internacionales que puedan existir a favor de las personas, y en este caso las personas privadas de libertad, en cuanto al derecho a la salud. Entonces podemos mencionar que en su momento podríamos fundamentar estas peticiones con lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, todo en relación, ¿verdad?, al tema específico de la salud. Recordando de que cuando estos instrumentos internacionales abordan el tema de la salud, lo debemos ver de manera general, no específicamente como un derecho que tienen las personas o tenemos las personas que gozamos de libertad, sino más bien también que se extiende a aquellas personas que lamentablemente pues se encuentran privadas de libertad por una sentencia ya condenatoria firme. Por otro lado, también es importante tomar en consideración qué otras disposiciones a nivel internacional existen a favor de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Y en este sentido podríamos mencionar también lo que son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que data del año de 1957. De igual manera podríamos hacer mención del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier tipo o forma de detención o prisión, que data directamente del año 1988, y también podríamos mencionar los principios básicos para el tratamiento de los reclusos que data del año 1990. Dentro de estas disposiciones propiamente relacionadas para las personas privadas de libertad, tendríamos que revisar qué aspectos relacionados a la salud son los que nosotros tendríamos que enunciar para que el Estado, a través del juez que esté conociendo de la causa ya en etapa de ejecución, pueda garantizarle a ese privado o a esa privada de libertad su derecho a la salud, y que se tome una decisión que gire en torno a la protección de la vida de este o de esta privada o privado de libertad. Y por último, pues lo relacionado a los incidentes que se pueden presentar en la etapa ya de ejecución de la pena privativa de libertad. En este sentido, ¿verdad?, que estos incidentes, como lo he venido diciendo con anterioridad, tendrían que ser fundamentados con el derecho positivo interno que tengamos, las leyes que tengamos vigentes, y de igual manera todos aquellos instrumentos internacionales y aquellas disposiciones de igual manera internacional que sustenten el derecho que estamos solicitando a favor de ese o de esa privada de libertad. Los incidentes que podríamos de alguna manera promover ya en esta etapa, en el caso de Nicaragua, pues puedo mencionar el incidente de suspensión de la pena. Este incidente, por ejemplo, se da en aquellos delitos menos graves, donde se ha impuesto una pena que va de los 6 meses a los 5 años de prisión. Eso es lo que se entiende acá pues, como delito menos grave, que no supere los 5 años de prisión, de que la persona no haya delinquido en otras ocasiones, o sea, que sea reo primario, de igual manera que se hayan garantizado todas las responsabilidades civiles que se hayan originado por el delito. Y en caso pues de que la persona padezca de una enfermedad, pues se tendrá que presentar directamente al juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria el dictamen forense que logre determinar realmente la afectación de salud que tiene esta persona. Como podemos ver, este incidente de suspensión de la pena es muy importante de tramitarlo para todos aquellos personas que han sido sentenciadas por la comisión de un delito y que es un delito menos grave, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde sabemos que el estar en un centro penitenciario no es lo más oportuno, ya que hay mayores niveles de contagio, y esto podría perjudicar la salud de esa persona que de alguna manera pues se le ha sentenciado a una pena privativa de libertad.
Recordemos de que dentro de la población penitenciaria siempre pues nos encontramos con personas que padecen de enfermedades crónicas, tales como pueden tener algún cáncer, alguna diabetes, pueden padecer también o ser portadores del VIH o incluso ya de la parte o de la fase terminal, entiéndase ya el SIDA, o aquellas personas que tienen un trastorno ansioso mixto depresivo, que de una u otra manera toda esta situación o todos estos problemas de enfermedad crónicos vienen a poderse aumentar ya en la etapa de ejecución de la pena. ¿Por qué? Producto de la cantidad de personas que existen dentro de los centros penitenciarios, pues sabemos que en muchas ocasiones los centros penitenciarios rebasan la capacidad que tienen estos centros, ¿verdad? O estas instalaciones, y que por lo tanto en muchas ocasiones pues no se da el tratamiento debido, independientemente de lo que establezcan las leyes en cuanto a cómo se va a mantener a la población penitenciaria. Entonces el Estado podría garantizar ese derecho a la salud de estos privados de libertad de penas menos graves, que han sido sentenciados con penas menos graves, otorgando ese beneficio de suspensión de la pena. Y claro está, en su momento pues se le estará estableciendo por este juez que está conociendo de esta causa disposiciones o condiciones especiales para el cumplimiento de esta pena corta privativa de libertad fuera del establecimiento penitenciario, y que de alguna manera esto viene a garantizar su derecho a la salud, porque si esta persona padece de alguna de las enfermedades que he enumerado anteriormente, desde su casa podría continuar llevando su tratamiento, y con las medidas que ha impuesto el juez de ejecución de sentencia, pues se podrá estar dando cumplimiento a la pena. Caso contrario, en caso de incumplimiento de las medidas que el juez considere pertinente aplicar para el otorgamiento de este beneficio, pues se tendría que revocar ese beneficio, y si la persona tendría que privársele de su libertad, y en su momento pues a través de la defensa técnica acreditada solicitar lo concerniente a garantizarle ese derecho de la salud a la persona pues que ya esté privada de libertad. Recordemos que el derecho a la salud pues al final está establecido en la ley, y es importante pues mencionar que será una responsabilidad por parte del juez que esté conociendo de esa etapa de ejecución que se le garantice el tratamiento médico a esta persona, para que pueda pues gozar de una salud, y que esto no conlleve a que se pueda de una u otra manera ver afectado por la pandemia que nos azota, en este caso pues a nivel mundial, como lo es el COVID-19. Por otro lado, tenemos también otro incidente que se podría tramitar en la fase de ejecución de sentencia, y podría ser el incidente de enfermedad. En este sentido, pues para que se pueda presentar este incidente de enfermedad se necesita de un dictamen realizado por un médico forense que determine realmente que la persona que se encuentra privada de libertad tiene un alto riesgo de perder su vida producto de la enfermedad ya crónica que viene llevando. Ya este caso o este incidente de enfermedad generalmente pues ya se presenta en aquellos casos donde la persona fue sentenciada por delito grave, entonces que ya tienen una pena alta, por así decirlo, que cumplir, pero que durante la estadía en el establecimiento penitenciario su salud ha venido desmejorando. Entonces, en este sentido se necesita de ese dictamen por parte del médico forense para determinar y hacerle saber al juez de ejecución de que si esta persona continúa dentro del establecimiento penitenciario, su salud puede empeorar, y esto puede conllevarle a la muerte. Y por lo tanto, si el juez no toma en consideración todas esas orientaciones que está estableciendo el médico forense a través, ¿verdad?, del Instituto de Medicina Legal o la institución correspondiente, puede de alguna manera perjudicar y menoscabar ese derecho a la salud del o de la privada de libertad. Y por último, podríamos también mencionar lo que es el incidente de convivencia familiar extraordinaria, que generalmente de igual manera se da
para beneficio de todas aquellas personas que ya tienen una enfermedad crónica y que incluso pueden estar ya en una fase terminal, y lo que se busca es cómo garantizarle el derecho a la salud. Acá lo importante es reconocer de que el Estado garantiza el derecho de la salud de los privados de libertad con el hecho de establecer en su legislación incidentes o beneficios que se pueden tramitar a favor de estas personas. Ya, lo importante es que la defensa técnica lo pueda plantear y lo pueda fundamentar ante el juez de ejecución para que valore la situación, la circunstancia de salud o el menoscabo de la salud que tiene ese o esa privada de libertad, y que se le pueda dar o otorgar este beneficio. Y de igual manera el hecho de que hay muchas legislaciones que de igual manera dan de forma oficiosa el derecho que pueda el juez de ejecución, sin necesidad del pedimento por parte de la defensa técnica, hacerlo de oficio, establecer o brindar algún beneficio de manera oficiosa para garantizar siempre ese derecho a la salud, porque claro, toman en consideración de que muchas veces el Estado no puede estar garantizando ese derecho a una población penitenciaria que, como decía anteriormente, muchas veces sobrepasa el nivel de cantidad de personas que puedan estar dentro de un centro penitenciario. Entonces yo creo que lo importante acá es reconocer que el Estado garantiza ese derecho a través de los incidentes que en materia penitenciaria se puedan promover a favor del privado de libertad, y de igual manera que esto puede ser de oficio por el juez que conoce de la causa o a través de peticiones que realicen las defensas técnicas acreditadas en esa etapa de ejecución de sentencia. Y en el caso que sea el defensor quien tenga que promover esos beneficios, pues ya sabemos que tiene que fundamentarlo tanto con el derecho positivo, con todos aquellos instrumentos internacionales y disposiciones internacionales relacionadas directamente a la materia de derecho penitenciario. Espero pues de que este tema sea de bastante utilidad, que todos estos argumentos que se les han proporcionado sean el inicio para continuar revisando qué es lo que nos permite nuestra legislación interna y la legislación internacional o instrumentos internacionales para favorecer en conjunto con el Estado el derecho de la salud de todas aquellas personas que hoy se encuentran privadas de libertad y que producto de esta pandemia, si tienen enfermedades crónicas, pues esta enfermedad se puede ver acrecentada y esto puede significar el menoscabo a su salud y por ende que puedan perder la vida dentro de los centros penitenciarios. Muchas gracias.